Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Bienvenidos a los hermanos que están conectados también. Primera Timoteo capítulo 2 en su Biblia. Primera Timoteo capítulo 2. Empezamos en el versículo 1. La Biblia dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Una iglesia ejemplar se caracteriza porque cumple ciertas instrucciones, vive de acuerdo a ciertos parámetros. Y entendiendo esto, el apóstol Pablo inicia en este versículo 1, capítulo 2, verso 1, una sección donde va a instruir a la iglesia de Éfeso con ciertos detalles específicos que la iglesia debe poseer para convertirse en una iglesia ejemplar, convertirse en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La instrucción específica que el apóstol Pablo comunica aquí es la oración corporativa, no la oración individual, no la oración que cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestro aposento, sino la oración corporativa, la oración que nosotros realizamos como iglesia. Sea que estemos en un culto dominical o estemos en una reunión de caballeros o damas, en cualquier grupo donde está presente allí la iglesia, esa oración corporativa debe llegar a tener su importancia en la vida de cada uno de nosotros. Es importante comprender que según la Biblia hay una conexión estrecha entre la oración individual y la oración corporativa. En Mateo capítulo 6, cuando Jesucristo transmite el Sermón del Monte, Él deja claro en ese capítulo que hay una conexión esencial entre la oración individual y la oración corporativa. Cuando hay problemas, hay dificultades, cuando llegamos a descuidar la oración individual, esto generalmente afecta a la oración corporativa. Cuando no se le da importancia a la oración corporativa, a la oración de iglesia, cuando no se le da el énfasis, el lugar y la importancia a la oración corporativa, muchas veces ese es un síntoma que muestra que la oración individual no es lo que debería ser. Hay un descuido en la oración individual. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia en la oración corporativa? Sabemos que era una necesidad de la iglesia de Éfeso, pero nosotros, el 20% de la iglesia bíblica bautista,
participa de la oración corporativa. Así es que si era una necesidad para la iglesia de Éfeso, es una necesidad para nosotros, esta iglesia que está reunida aquí. El 20% de los hermanos de esta iglesia participan en alguna forma en esa oración corporativa. Cuando asisten a su ministerio, cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos conectamos de lunes a viernes en las diferentes reuniones para orar corporativamente que tenemos, el 20% de la iglesia lo hace. ¿Necesitamos este mensaje? Sí, el 80% de la iglesia necesita este mensaje. ¿Por qué el creyente no lo hace? Ahora tenemos la facilidad de conectarnos a través de un link que llega al WhatsApp de la iglesia y de lunes a viernes en diferentes horarios, en diferentes momentos, cuando es más conveniente, podemos conectarnos y podemos orar al Señor. ¿Cuál es la razón para que el 80% de la iglesia no lo haga? Es porque no es importante, no es esencial en la vida, no es algo que debo priorizarlo. Puedo decir no tengo tiempo, y si ese no es un pretexto, si esa es una razón real de que no tengo tiempo, hermano, estás administrando muy mal tu tiempo. Porque observas el versículo 1, ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, ante todo. De todas las instrucciones que puedo darles, iglesia de Éfeso, ante todo, una diapositiva antes, por favor. Ante todo, la oración corporativa debe ser parte de tu vida. Y si no es parte de tu vida, hay un problema. Si tú quieres hacer lo que Dios espera de ti, la oración corporativa debe ser parte de tu vida. Así es que debe ajustarse nuestro tiempo con las otras cosas importantes que tenemos que hacer, pero ese tiempo en la oración corporativa de lunes a viernes cuando nos conectamos, o el día domingo cuando estamos aquí, o en nuestro ministerio, la oración de iglesia debe ser sumamente importante, debe ser un elemento esencial en nuestra vida. El apóstol Pablo podía ordenar a la iglesia de Éfeso esto, pero él dice, exhorto. Ese verbo no es un imperativo. Esa es una petición encarecida. Él tenía toda la autoridad para ordenar y prefirió encarecidamente rogar a los cristianos a que se den cuenta que ante todo deben poner la oración corporativa como algo importante en su vida. Esa oración corporativa tiene 4 facetas. Y a través de esas palabras, rogativa, oraciones, peticiones y acciones de gracias, se nos comunica lo que debe contener nuestras oraciones corporativas. Rogativas hace énfasis a esas peticiones específicas que nosotros tenemos. Generalmente las urgencias de nuestra vida, necesito comer, necesito trabajo, necesito sanidad, las cosas específicas y las cosas que son inmediatas. Pero la palabra oraciones se enfoca en aquellas peticiones continuas, que generalmente tiene tiempo en nuestra vida. Estamos orando ya por días, por meses, incluso por años. Estamos orando por la salvación de un familiar. Estamos orando por días, por meses, por años, por alguna cosa específica en nuestra vida. ¿Observas la diferencia? La palabra peticiones comunica las oraciones que nosotros hacemos en favor de otros. Porque a veces en nuestras oraciones nosotros podemos enfocarnos solamente en nosotros, en lo que nosotros requerimos, y nos olvidamos que la oración, uno de los elementos
importantes en la oración es pensar en el otro, orar por otros, interceder por otras personas, interceder por necesidades que otros tienen. Y algo que es casi extinto en nuestras oraciones, gratitud. Porque somos muy hábiles para tener la lista. Y te pido esto, y te pido esto, y te pido esto, y te pido esto. ¿Y cuánto de nuestra oración corporativa solamente da gracias a Dios? Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, porque a través de la oración puedo confiar en ti, puedo depender de ti, puedo clamar a ti. La importancia de la oración corporativa. El verso 1, en su parte final, nos dice que nosotros debemos orar por todos los hombres. Por todos. ¿Significa literalmente por todos? Sí, significaría eso. En este momento nosotros necesitaríamos orar por casi 8,000 millones de personas, por todos los hombres, porque la palabra hombres está usada de manera general, así es que incluye hombres y mujeres. 8,000 millones de personas. Obviamente no está hablando de cada una de las personas que habita nuestro mundo. Está hablando de categorías, por todas las categorías de personas que existen. Es decir, yo debo orar por los pobres y debo orar por los ricos, debo orar por los gentiles y debo orar por los judíos, debo orar por las autoridades y debo orar por aquellos que no son autoridad. Por todas las categorías de personas, nosotros debemos orar de manera constante, de manera permanente. Pero luego el versículo 2 puntualiza que nuestra oración debe ser a favor de las personas que están en autoridad, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿En qué autoridad está pensando? ¿En qué autoridades Pablo está pensando? ¿En el emperador Nerón? Que aún la historia secular lo muestra como un monstruo, una persona que estaba desquiciada, que estaba loca y hacía cosas totalmente injustas. ¿Está pensando en Nerón? ¿Está pensando en los procónsules? Los procónsules eran autoridades que Roma ponía en los lugares conquistados. Así es que Éfeso era una provincia romana y era Roma que colocaba esas autoridades para que pudieran controlar y pudieran realizar toda la labor. Y esas autoridades debían volver sus reportes al Senado romano. ¿Por qué oras por tu autoridad? ¿Oras por las autoridades? Sí, yo oro para que no sean tan ladrones. ¿Oras por tu autoridad? Sí, oramos por las autoridades para que no abusen de la posición que tienen y hagan justicia, hagan lo correcto, hagan lo que es adecuado, hagan lo que es justo, hagan lo que conviene a nuestro país. Está bien orar por eso. Pero si te fijas, los versos 5, 6 y 7 tienen un tema, la salvación. Ese es el tema de esos versículos. Así es que el principal motivo de oración que nosotros debemos tener por nuestras autoridades es para que ellos lleguen a ser salvos. Y si tú y yo tenemos contacto con alguna autoridad, necesitamos hablarles de Cristo.
Porque solamente cuando esas autoridades lleguen a los pies de Cristo, reciban a Jesucristo como su Salvador y empiecen a vivir como hijos e hijas de Dios, entonces nuestro país va a cambiar. Así es que necesitamos en nuestra oración corporativa incluir oración por nuestras autoridades, no solo para que legislen y hagan las cosas correctas, sino para que lleguen a los pies de Cristo. Y debes orar por ti que tienes contacto con una autoridad, para que Dios te use a ti y puedas comunicar el mensaje de salvación, porque cuando esa autoridad llegue a aceptar a Cristo, entonces las cosas cambiarán. Pastor, yo no conozco a ninguna autoridad. Ok, ¿conoces al profesor que le educa a tu hijo en la escuela? Es una persona de autoridad. ¿Conoces al licenciado que le da enseñanza a tu hijo de colegio? ¿O al doctor que le enseña allí en la universidad? ¿Le conoces? Es una persona de autoridad. Háblale de Cristo. Eso es lo que la autoridad necesita. Y en vez de estar criticando todo lo malo que hace esa autoridad, háblale de Cristo, porque cuando Cristo llegue a su vida, va a cambiar. Y cuando Él cambia, la gente que está alrededor va a experimentar el efecto transformador del Evangelio. ¿Conoces a una autoridad mucho más eminente? Un diputado, el presidente, algún político. Háblale de Cristo. Eso es lo que necesita esa persona. Porque sabes, cuando nosotros tomamos en serio nuestra responsabilidad de orar por nuestras autoridades y de comunicarles el evangelio que necesitan ellos, esa manera de comportarnos, esa manera de actuar, observa el efecto que va a tener. Versículo 2 en su parte final. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Vives en una ciudad donde se experimenta quietud, reposo, tranquilidad, paz? ¿Vives en una ciudad así? No. No vivimos en una ciudad así. Así es que ¿quién es el responsable de que eso cambie? Tú. Porque para que podamos vivir quieta y reposadamente, yo necesito tomar en serio mi oración corporativa. Y necesito empezar a clamar a Dios por las autoridades. No solo para que puntualmente gobiernen bien, sino para que lleguen a Cristo. Y si el 80% de esta iglesia no está dando importancia a la oración corporativa, no te quejes por tanta inseguridad. Porque tú eres el problema, no la solución. Porque el creyente que quiere ser la solución, tome en serio que ante todo yo debo estar rogando, orando, pidiendo, clamando, agradeciendo por mis autoridades para que ellos lleguen a Cristo. Y cada vez que tenga oportunidad, voy a abrir la boca y voy a hablar de Cristo a esas autoridades. Porque cuando ellos llegan a Cristo, la quietud y el reposo será el resultado de haber tomado en serio mi responsabilidad. ¿Observas? Es fácil decir, el país es inseguro, el país es corrupto, en el país no hay seguridad, en el país roban, en el país no se puede salir de la casa porque salimos con miedo de que pase esto o aquello. Cada uno de nosotros es responsable de eso. Podemos pensar que el problema está en el poco dinero que tenemos. Porque si tendríamos más dinero,
dejaríamos de vivir en el barrio que vivimos y arrendaríamos un departamento o compraríamos una casa en otro barrio más seguro, en otro barrio mejor, y allí disfrutaríamos de la quietud y el reposo. Y quizás dentro de nuestra casa estaría bien, pero pones un pie afuera y no importa el barrio añiñado en el que vivas, por allí también roban, y por allí también asaltan, y por allí también matan. ¿Observas? El problema es el país. Así es que debemos migrar. Debemos ir a otros países mucho más desarrollados, con niveles de delincuencia menores, y allí vamos a experimentar la quietud y el reposo. Aún los países con tasas de delincuencia menores, allí también roban, allí también asaltan, allí también hay intranquilidad. Porque el problema no está en el país, el problema está en el corazón del hombre. Y donde hayan personas que no vivan como la palabra de Dios dice, en todo lugar va a haber inseguridad y van a ser sitios que no se caractericen por la quietud y por el reposo. El problema son los políticos. Así es que debemos levantarnos y ser tirapiedras, destruir la propiedad privada, sacar al presidente y a sus autoridades y poner a otras autoridades, porque cuando mi candidato gane, entonces vamos a experimentar quietud y reposo. ¿Funciona? No funciona. Solo tienes que pensar en toda nuestra vida de república y cómo votamos por alguien y este sí y ese no. Y votamos por otro convencidos, este sí y ese no. Y nos vamos a pasar toda nuestra vida esperando y pensando que la solución está en elegir la autoridad adecuada y correcta, cuando Dios nos ha dado el secreto para poder vivir en quietud y de manera reposada. El secreto es asumir mi responsabilidad de orar corporativamente. Cada vez que hay oportunidad de reunirnos como iglesia un domingo o un lunes o martes, nos reunimos de lunes a viernes o el día sábado, cada vez que nos reunimos como iglesia en un grupo grande o en un grupo pequeño, vamos a orar, y una de las cosas por las que vamos a orar específicamente es por nuestras autoridades, para que ellos lleguen a Cristo, porque cuando ellos lleguen a Cristo, entonces vamos a disfrutar de una vida quieta y una vida reposada. Y antes de que tú y yo lleguemos a la conclusión equivocada de que solamente hay que orar de manera constante por nuestras autoridades y aprovechar para hablarles de Cristo, el escritor en su parte final, al final del versículo 2, dice: en toda piedad y honestidad. Y en la diapositiva, el término piedad está haciendo referencia a nuestra relación con Dios, y el término honestidad está haciendo referencia a nuestra relación con otros. Debemos orar corporativamente, debemos dar importancia a la oración corporativa, y en cada reunión y en cada momento debemos clamar al Señor por las cosas que necesitamos, pero puntualmente debemos clamar, debemos orar por nuestras autoridades para que ellos lleguen a Cristo, y cada vez que tengamos oportunidad, hablemos de Cristo a las personas. Pero junto con eso, yo debo cambiar mi manera de vivir.
debo empezar a vivir de manera piadosa, de manera santa. Mi relación con Dios no se encasilla en una lectura de la Biblia y en un tiempo de oración, que es importante, pero mi relación con Dios va más allá de un momento en el día. Mi relación con Dios es tomar lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me ha hablado cuando leí la Biblia, y tomar esos conceptos y esos principios y adoptarlos en mi forma de vivir. Ser obedientes. Una vida de santidad es una vida donde el creyente toma los principios de la palabra de Dios y obedece. Una vida piadosa es una vida donde hay un creyente que está cultivando su relación con Dios, que está obedeciendo a Dios en lo que va aprendiendo cada día. ¿Cómo está tu relación con Dios? Va más allá de leer la Biblia y orar. Mi relación con Dios tiene que ver con mi obediencia a la palabra de Dios. Para poder obedecer, obviamente tengo que leer la Biblia, pero luego de leerla, tengo que tomarla y tengo que integrarla a mi vida y dejar de vivir bajo mis principios y empezar a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Así es que para vivir una vida quieta y reposada, eso depende de mí. Porque cuando yo empiece a vivir de manera piadosa y de manera santa, un efecto de esa acción es que voy a contribuir para el cambio. Pero no solo tiene que ver con mi relación con Dios. Tiene que ver con mi relación con el prójimo, con los hermanos en la fe, pero también con la gente que no conoce del Señor, que muchas veces son las personas con las que más tiempo pasamos en nuestro trabajo, en la oficina. Así es que necesito tener una correcta relación con ellos. Deben ellos verme como una persona no perfecta, pero una persona que vive una vida piadosa, una vida santa. Observa cómo los términos allí son ordenados de manera correcta, en un orden de importancia. Primero debo vivir una vida santa. Y cuando vivo una vida santa, eso va a influir para que yo pueda relacionarme con mi prójimo de manera correcta, de manera adecuada. Debo ser una persona que da ejemplo. Mi manera de hablar, mi manera de vivir debe ser ejemplar. Porque cuando no vivo así y desciendo al nivel del incrédulo y no se nota una diferencia entre la forma de vivir de la persona que no conoce de Cristo y mi forma de vivir, puedo predicarles el evangelio, pero ese mensaje no tendrá peso, no tendrá la autoridad que el ejemplo da. ¿Observas? Entonces somos llamados a vivir vidas santas y a relacionarnos de manera correcta y de manera adecuada con la gente. No debo permitir que el incrédulo ni que el creyente influya de manera equivocada, de manera pecaminosa en mi vida. Debo vivir de manera ejemplar, porque mi relación vertical con Dios está conectada a mi relación horizontal con mi prójimo. Mi relación horizontal con mi prójimo está conectada a mi relación vertical con Dios. No puedo estar bien en la una y mal en la otra. Primera de Juan capítulo 1, puedes leerlo y vas a ver que hay una conexión entre mi relación vertical y mi relación horizontal, y cuando estoy mal en mi relación horizontal, también estoy mal en mi relación vertical, y cuando estoy mal en mi relación vertical, estoy mal en mi relación horizontal. Debo estar bien con Dios, una vida de santidad y una vida ejemplar para los creyentes y para los incrédulos.
¿Y qué va a suceder? ¿Cuál es el resultado? Para que vivamos quieta y reposadamente. Ese es el resultado. Así es que quieres vivir en un país seguro, en un país mejor. Está en tus manos. Qué fácil es responsabilizar a otros. Es que el gobierno, es que las autoridades, es que estos ladrones, es que... ¿Observas lo que dice el texto? Nosotros debemos vivir piadosa y honestamente. Así es que el cambio está en mí. Si yo no estoy viviendo una vida de santidad y no estoy manteniendo una relación correcta con otros, yo soy el responsable de que el país esté como esté. Y mejor debo cerrar la boca y dejar de criticar a otros, porque yo soy el responsable de que el país esté así. Porque cuando un creyente toma en serio su responsabilidad de orar por sus autoridades para que ellos lleguen a los pies de Cristo, y cada vez que tiene oportunidad va a hablar de Cristo a esas autoridades, y por el otro lado es una persona que está viviendo en santidad y promueve una vida ejemplar cuando se relaciona con otros hermanos y con otros incrédulos, entonces ese cristiano está siendo parte de la solución. Y si tú no eres parte de la solución, cierra la boca y deja de criticar, porque tú eres el problema. ¿Observas? ¿Observas lo que Pablo quería para la iglesia de Éfeso? Él quería que la influencia de la iglesia de Éfeso no solamente afecte a los cristianos que se reunían en cuatro paredes. Él quería que esa provincia romana de Éfeso sea impactada, porque una iglesia ejemplar afecta a una sociedad corrupta y pecadora. Y si nuestra sociedad no está siendo afectada positivamente, nosotros somos el problema. ¿Observas? Puedes seguir pensando que la solución está en tener más recursos, en cambiarte de barrio, en cambiar los políticos, en cambiarte de país. Ahí no está la solución. Lo que funciona, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos. Cuando hacemos todo lo que dice el versículo, observa el resultado: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Puedes seguir haciéndolo a tu manera y llegar a morirte sin ver un cambio real en nuestro país. O puedes adoptar la forma de Dios que no falla y experimentar un cambio en nuestro pueblo. Es interesante que el verso 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque esto es bueno y agradable. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida hoy? Orar por tus autoridades y vivir piadosa y honestamente. Eso es bueno y agradable a Dios. Algunas personas se pasan la vida tratando de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esto es bueno y esto es agradable. Orar por mis autoridades, hablarles de Cristo y vivir piadosamente y honestamente. Eso le agrada a Dios. Así es que en la medida en que aplicamos eso a nuestra vida, estamos haciendo cosas que le agradan, cosas buenas delante de nuestro Dios,
nuestro Salvador. Verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio que a su debido tiempo, para esto yo fui constituido predicador o heraldo y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Observas el trabajo del apóstol Pablo? Su servicio era enseñar a otros que deben recibir a Cristo como heraldo, como apóstol, como maestro. Él enseñaba, porque el evangelio y solo el evangelio es lo que transforma vidas. No son nuevos políticos, no es mejor economía, no es cambiar de barrio. Lo que transforma la vida de la gente es el evangelio, y nosotros necesitamos asumir una posición activa cada vez que tengamos oportunidad. Debemos hablar de Cristo, porque mientras más personas reciban a Cristo, más rápido vamos a disfrutar de una vida quieta y una vida reposada. ¿Observas? Mientras nosotros mantengamos una posición inactiva, mientras nosotros pensemos esto es el trabajo de otras personas, de la gente que trabaja en la iglesia, para eso les pagamos, no habrá un cambio. Y seguiremos experimentando lo que experimentamos hoy en día en nuestra sociedad. Hermano, Pablo tenía toda la autoridad para ordenar a la iglesia. Y en muchos momentos a lo largo de esta carta lo hizo. Pero aquí, en vez de escoger un mandato, él dice: les exhorto, les pido encarecidamente. Quiere dirigirse a los creyentes de Éfeso, pero no solo quiere llegar a sus mentes, quiere llegar a sus corazones, y les pide encarecidamente que pongan importancia en la oración corporativa y en una vida de piedad y honestidad. Y haciendo exactamente lo que el apóstol Pablo hizo. Hermano, quiero pedirte encarecidamente que des importancia a la oración corporativa. Quiero pedirte encarecidamente que des importancia a la oración corporativa. Porque cuando seamos un pueblo que da importancia a la oración corporativa y empieza a doblar rodillas por sus autoridades y empieza a buscar oportunidades para hablarles de Cristo, y esas autoridades empiezan a llegar a los pies de Cristo, y mientras eso sucede, nosotros empezamos a vivir de manera piadosa, de manera santa y de manera honesta, mejorando nuestra relación con otros cristianos y relacionándonos adecuadamente con el mundo, impidiendo que no influyan pecaminosamente en nuestro comportamiento. Solo allí empezaremos a experimentar una vida quieta y una vida reposada. Y yo sé que tú quieres eso. Todos queremos eso. Queremos vivir en un pueblo que no exista tanta corrupción,
ni tanto robo, ni tanta inseguridad. Y Dios nos da el secreto para que esto pase. Así es que dejemos de intentarlo a nuestra manera y empecemos a hacerlo a la manera de Dios, que es la única manera que realmente funciona. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, no somos una iglesia ejemplar en esta área. Ayúdanos a cambiar desde hoy. En lo que nos toca hacer de manera individual y en lo que hacemos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a no excusarnos por estar tan ocupados en cosas importantes que descuidamos lo que es esencial. Padre, que la oración de iglesia sea importante. Clamamos por nuestras autoridades, Señor, que lleguen a tus pies. Clamamos por las elecciones del país en unas semanas más. Ayúdanos a votar con sabiduría. Oramos por aquellos que ocuparán los nuevos cargos, que lleguen a los pies del único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Ayúdanos a entender que a más de orar, necesitamos empezar a vivir vidas piadosas y honestas, vidas que están bien contigo, vidas de santidad. Ayúdanos, Señor, a relacionarnos correctamente con la gente, a amarles, a no dejar que su influencia pecaminosa nos arrastre, aun cuando venga de otros creyentes. Porque solo así disfrutaremos de una vida de quietud y de reposo. Gracias, Señor, porque el Evangelio sigue siendo un mensaje transformador. Ayúdanos a hablar de Jesús. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, usted quiere permitirme orar por usted. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Veo su mano al fondo, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros?
Permítame orar por usted. Para la persona que levantó su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario. Por favor, no se sienta presionado porque no es el propósito. Si usted quiere, usted puede salir por la puerta de atrás. Si usted lo hace, el hermano Marcelo se va a acercar y le va a llevar a un lugar privado y va a conversar un momento con usted. Totalmente opcional. Si desea hacerlo, él se va a acercar a usted y va a hablar un ratito con usted. Padre Celestial, gracias por el Evangelio. Sigue siendo un mensaje que transforma. Ayúdanos a decir al mundo de Jesús, porque solo eso cambiará las cosas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Queremos orar por nuestra visita. Tú conoces sus motivos de oración. Yo te ruego que conforme a tu voluntad tú contestes sus peticiones. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dios ha sido